Unos días estuvimos hablando sobre maletas ancestrales, por eso seguí con mi maleta. Y precisamente lo que estábamos revisando en ese momento era cuál era nuestro equipaje frente a las mujeres. Y en ese momento estábamos hablando que yo, pues personalmente, lo que traía en ese equipaje a mi matrimonio fue todo un equipaje de machismo y de violencia. Machismo y violencia no física, pero sí violencia verbal, una violencia que podía ofender en cualquier momento. Y ahí venía en esa maleta, mi matrimonio la traje. ¿Y por qué venía ahí? Porque las maletas son ancestrales, vienen de, como su nombre lo indica, por ancestros vienen. Pero seguí revisando y hay más equipaje. Y hoy precisamente quiero mostrarles que en ese equipaje que yo saqué es el equipaje de las mentalidades. El equipaje de las mentalidades es algo que culturalmente traemos y que forma parte de estas maletas ancestrales y que hace que nosotros concibamos las cosas de una u otra manera. En este caso les voy a hablar de un equipaje de mentalidad, de una mentalidad que es la mentalidad de esclavitud. La mentalidad de esclavitud venía ahí y es muy cultural en nuestra nación. Es una mentalidad que traemos, es una mentalidad que ahí la mantenemos y tiene un paquete completo. La mentalidad de esclavitud viene generalmente con mentalidad de escasez, con mentalidad de mediocridad. Y sobre todo se va volviendo una mentalidad pecaminosa delante de Dios. Y estas mentalidades no atacan solo el dinero, porque realmente no vengo a hablar de dinero hoy, no vengo a hablar de posiciones ni de estatus, vengo a hablar de esa mentalidad que tiene que ver y la que toca directamente a tu visión, a tus proyecciones, a tus sueños. Esas mentalidades que hacen ver la familia de una u otra forma, esas que hacen ver la iglesia de una u otra forma. Esas mentalidades que no ayudan para que nosotros pasemos a un nuevo nivel. Generalmente estas mentalidades hacen que nosotros veamos la predicación de una forma también. Entre otras cosas, pregunto hoy, ¿qué hace usted con todas las predicaciones? ¿Cómo opera en su mentalidad? Todas las predicaciones. ¿Pero qué es mentalidad? Pues la mentalidad es una forma de pensar, es la manera de concebir las situaciones, es por medio de esta que uno define las estructuras sociales como la familia, el Estado, la iglesia. Es una forma de expresión cultural, o más bien es un sistema de pensamiento. Las mentalidades empiezan a formar algo que por generaciones nos han acompañado y forman parte de nuestro equipaje. Yo lo invito en esta mañana a hacer un ejercicio. Toquemos todo en nuestra mente, todo en nuestra mente, todo en nuestra mente. Y usted le va a decir, mente, vamos a hablar de ti. Dígale, no le dé miedo. Mente, vamos a hablar de ti. ¿Hace cuánto que no revisas? ¿Hace cuánto, mente, que no sufres un cambio? Dile, ¿hace cuánto que no sufres un cambio? ¿En los últimos 5 años has tenido algún cambio? ¿En el último año has tenido algún cambio? ¿Para bien? ¿O lo has tenido para mal? La mente, la mentalidad. Y la mentalidad, pues en una iglesia que cree en sanidad interior, pues siempre estamos echando fuera la mentalidad de esclavitud, fuera la mentalidad de ruina, fuera la mentalidad de escasez, fuera la mentalidad pecaminosa. Siempre estamos en eso. Pero cuando yo saco esa mentalidad, yo debo reemplazar esa mentalidad por algo. Yo no puedo dejar mi mente en blanco. Yo no la puedo dejar en blanco. Y entonces lo que hoy le estoy sugiriendo es que usted coloque ahí otro tipo de mentalidad.
Y le estoy sugiriendo la mentalidad de reino. La mentalidad de reino. La mentalidad de reino necesita que usted empiece a dejarse moldear. Entre otras cosas, en este tiempo hemos estado hablando mucho de moldear. Y la mente también debe ser moldeada. La mente debe ser moldeada en este tiempo. Yo tengo que variar mi equipaje de mi maleta ancestral. ¿Y hacia qué? Hacia una mentalidad de reino que activa, es como un switch, activa un mundo invisible. Activa un mundo que usted tal vez no conoce, que no conocemos. Activa el reino de la fe, de lo que no se ve. Ese es una mentalidad de reino. La mentalidad de reino pues está ahí. Lo que pasa es que no la activamos, no la tomamos, no reemplazamos esa mentalidad esclava por este tipo de mentalidad. La mentalidad de reino es una nueva actitud. Es tener la posibilidad de darnos una nueva visión de las cosas. La mentalidad de reino es definitivamente un estilo de vida. Un estilo de vida. Pero solamente lo activan aquellos que deciden entrar en esos terrenos que tienen que ver con la fe, que tienen que ver lógicamente con el creer, tienen que ver con el gozo, tiene que ver con el dar gracias en todo, independiente de la circunstancia, tiene que ver con el someterse, tiene que ver con el obedecer, tiene que ver con el perseverar y tiene que ver con el saber esperar. Mentalidad de reino. Solamente aquellos que deciden someterse, creer, amar y obedecer, activan ese mundo invisible. Lo activan. Lo hemos querido activar. Queremos activarlo. Quiere decir entonces que yo tengo que, para cambiar mi mentalidad, tengo que cambiar mi actitud. Tengo que cambiar mi actitud como iglesia. Lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es un lugar, no es un lugar geográfico. No es que usted diga, voy para el reino de los cielos y viene a la iglesia. Perdóneme, eso puede sonar sacrílego. Eso puede sonar como raro. ¿Cómo me está diciendo usted que vengo aquí y no es el reino de los cielos? Pues porque si su mentalidad es esclava y mediocre y de escasez y pecaminosa, pues usted no está en el reino. No está. Las paredes empiezan a ser paredes, porque la mentalidad de reino y el estado de estar en reino es una actitud. No es precisamente comida ni bebida ni estatus. Es una nueva mentalidad. Una nueva mentalidad. Es el paso de un estado espiritual a otro nivel. Es el estado es pasar de un estado mental a otro nivel. La iglesia debe entenderlo. Porque Dios no pasa a una nueva dimensión a una iglesia, y no pasa a una nueva dimensión a una familia y una persona si sigue insistiendo en la vieja mentalidad. Insistiendo. ¿Qué mejor para ilustrar esta transición y este paso que el pueblo de Israel? ¿Y qué mejor o quién mejor que yo? Que mi familia. Yo he visto similitudes. Yo no sé si usted ha salido de esclavitud. Yo no sé. Yo sí. Parece que ustedes no. Yo sí. Yo sé de dónde el Señor me sacó. Yo sé. Y el pueblo de Israel
fue ese pueblo que insistía en mantener una mentalidad, y el Señor saca al pueblo de Israel y lo mete en el desierto para cambiar su mentalidad. Ese es Dios. Ese es Dios. Mi desierto, entonces, les cuento, duró aproximadamente 20 años. El de mi familia. Pero no va a salir corriendo usted de aquí. Ese desierto sostenido por Dios es otra cosa. Es el que se utiliza para hacer una transición mental. Ese es el desierto donde el Señor, yo creo, y Él sigue haciendo la misma estrategia. Veo yo, no sé usted qué pensará, pero el Señor con el pueblo de Israel utilizó 2 elementos para cambiar la mentalidad del pueblo. Y yo también las vi. Esa mentalidad la cambió a base de maná y de codornices. Maná y codornices para cambiar una mentalidad. Sí, bien dice la palabra que todo lo que habla la palabra de Dios a veces es locura para los que no creen. Y así pasó, maná y codornices para cambiar esa mentalidad. Y el maná es la medida suficiente, la medida justa de Dios. La justa. Yo no sé si usted está viviendo o ha vivido en la medida justa de Dios, en la medida exacta de Dios. El maná es la medida suficiente de Dios. El maná acompaña la transformación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel iba a cruzar el desierto de Sin. Estaba estipulado para que fueran 2 años, duró 40. Porque el desierto, el tiempo del desierto lo determina usted, por su mentalidad. ¿Por qué? Porque el maná también espera el cambio, la transformación. El maná es aquel que no tiene afán hasta que tú puedas tener una nueva mentalidad. Éxodo 16, del 14 al 18, vamos a estar en Éxodo 16 y en Números 11. En Éxodo 16 dice: cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Maná. Parece que el maná no caía, parece que el maná salía con el rocío. Pero bueno, el maná igual, si cae o sale. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, como a veces nos pasa en el desierto: ¿qué es esto? La traducción de maná es: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me está pasando a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no te buscas otro Dios? ¿Qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés le dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones que el Señor les da. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 kilos por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron todo lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho no les sobraba, y a los que recogieron poco no les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. El Dios suficiente empezó a manifestarse dentro del pueblo. El Dios suficiente. Así como a mí, yo conocí ese Dios suficiente. Y es Dios. El maná era una hojuela que era menuda, se podía moler, se podía hornear, y era solamente escogido en su porción diaria. Era vivir con el pueblo vivía con su porción diaria. Y el que cogiera más de lo diario, por su mentalidad, dice la palabra de Dios que la
la desobediencia del pueblo era atacada. Inmediatamente le salía al maná gusanos y apestaba, dice la palabra. Mentalidad. El Señor empezó a atacar la desobediencia y la mentalidad antigua cuando apestaba el maná. Empezó a hacer una revolución mental en el pueblo de Israel a través de una hojuelita. Pues porque el Señor se consigue o algo o alguien para que tu mentalidad cambie. Tú decides. En mi caso fue el famoso Volkswagen 1955, placas AAF 125. Dentro de mi desierto, ese fue uno de mis manás. El hermano de mi esposa le dijo: tome ese carro porque usted es bregando con esas niñas, tome ese carro, me lo paga como pueda. Pero nunca cumplió mis expectativas. Era solo maná. Llovía más adentro que afuera, porque yo no sabía que esos Volkswagen, de esos modelos, tienen unos túneles que sostienen la carrocería, y si están malos se les entra el agua. ¿No le servía el limpiabrisas? Nunca le sirvió lo que marca la gasolina. Nunca. El Señor trató con ese maná hecho carro mi vanidad. Nunca cumplió mis expectativas. Me daba pena llegar con ese carro a donde mis amigos, mis antiguos compañeros de trabajo, porque ellos tenían el carro del año y yo llegaba en mi... Un día íbamos para el 31 de diciembre donde mi suegra en Anapoima, y se quemó. Yo no sé, yo no creo que era el diablo, era ese Volkswagen. Íbamos para donde mi suegra un 31 de diciembre en la ciudad de Anapoima. ¿Será que no me convenía ir allá de mi suegra? Pero se quemó. Resultamos ese 31 de diciembre charlando con Claudia, los dos cara a cara, aburridos ahí. Todo por causa de ese maná hecho carro. Pero en medio de mi mentalidad antigua, yo decía: Señor, ¿no habrá otro carro para mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? ¿Por qué yo tengo que andar en este carro? ¿No ves que te sirvo en la iglesia y hago los prematrimoniales? Maná. El Señor me dio una luz de mentalidad de reino, y con Claudia un día hicimos una oración que dijo: Señor, gracias por este Volkswagen 1955. Solo ahí el Señor nos permitió pasar a otro nivel, a un Renault 12. Cuando dimos gracias por nuestro maná. ¿Y qué hicimos? En lo justo, en la provisión de Dios, usted tiene que administrar. ¿Qué hicimos? En esa luz de mentalidad de reino, lo que pasó ahí fue que le pagamos los impuestos, le pusimos los papeles en regla. Lo único bonito que tenía ese carro era el color, era azul. Y le pusimos los papeles en regla, lo embellecimos, le cambiamos los famosos túneles, ya no llovía adentro. Porque nunca vas a pasar un nuevo nivel con mentalidad de esclavitud. Nunca vas a pasar al otro nivel de Dios con mentalidad de pecado. ¿Por qué? Porque es pecado delante de Dios, y escríbalo grande, mantenernos en mentalidad de mediocridad y de esclavitud. Es pecado. La palabra en Romanos 8:6-8 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, como le pasó al pueblo de Israel.
Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. La naturaleza esclava siempre es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Si Dios es bueno, sí, pero el reino de Dios tiene principios, ojo, de excelencia y de orden. El reino de Dios es de excelencia y de orden, de limpieza. No, es que yo estoy en una muy mala situación, no me baño. No, es que estoy en una pésima situación. No llevo los hijos al colegio. Yo intento alguna cosa. ¿Por qué? Porque el reino tiene principios de excelencia, de orden y de limpieza. Allí en el maná, el pueblo de Israel y yo fuimos instruidos, ojo, instrucción espiritual, instrucción de cómo administrar, de cómo vivir en lo justo, de atender el día de reposo. El pueblo de Israel fue instruido en medio del desierto para que conservara el día de reposo. Era una instrucción espiritual. Allí aprende uno obediencia, aprende dependencia, aprende a no mirar a Egipto. Ay, si yo estuviera con mis amigos, si yo estuviera ya en ese trabajo que tenía, si yo tuviera ese salario, no importa que fuera robada la plata, pero era un gran salario. Mirar Egipto. Mirar Egipto. Números 11, 4 al 6 nos habla adicional de que yo debo evaluar con quién ando. Si ando con gentuza, porque la mentalidad que no es de Dios generalmente se junta con gentuza. ¿Quién es la gentuza? Pues la que te dice, ¿y tú en la iglesia? ¿Y tú sirviendo y con esa situación, con ese Volkswagen? Esa es la gentuza, la que te desmotiva para que tú pases a los niveles que Dios quiere que tú pases, al mundo infinito de Dios, al mundo lleno de probabilidades de Dios. Esa es gentuza. Entonces la gente extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Y uno entiende al pueblo de Israel un poco, porque es que solo hojuelas sin un dip, sin una salsita. Y es que a veces la medida justa de Dios, lo suficiente de Dios, no tiene salsita. Pero también vinieron el otro elemento, las codornices. También las conocí. Las codornices. Y realmente las codornices son la prueba de Dios en el desierto. Y es la manifestación del Dios más que suficiente. Más que maná. Es que en el desierto también hay milagros. Ojo, en el desierto también hay milagros. Y el Señor hizo milagros. ¿Cómo? Trayendo unas codornices, atendiendo todo ese ruido que hacía esta gente de pedir carne. Y entonces el Señor dijo, mandémosles carne. ¿A través de qué? De un milagro.
¿Por qué? Porque estas aves migratorias no iban por el desierto de Sin. Estas aves migratorias iban por otro destino, y el Señor, a través de un fuerte viento, hizo que muchos fueran alimentados a través de las codornices. Y eran 3 millones. 3 millones aproximadamente la gente que viajaba por el desierto del pueblo de Israel. Y alimentarlos a través de codornices es como ir a un restaurante Calimío con 3 millones. Codornices. Pero esa es la prueba. La prueba. Muchas veces el Señor no contesta, y hay mucha gente pidiéndole a Dios muchas cosas, mucha carne, muchos ascensos, mucho salario, muchos cambios. Pero el Señor a veces no contesta porque tu mentalidad no está lista. Tu mentalidad no está lista para el cambio. Tu mentalidad aún es esclava. Tu mentalidad aún es mediocre. Y así, si Él te contestara, tú podrías perderte. Tú podrías ir a Egipto, y en el amor de Dios te tiene con maná. Hasta que tu mentalidad cambie. Hasta que tu mentalidad haga una transición por mentalidad de reino. Mucha gente no consigue y no recibe el milagro de Dios porque quiere conservar el milagro, conservar su mente con el milagro de Dios, y ese no es Dios. La mediocridad hace eso. La mentalidad mediocre quiere exigir mucho, mucha autoridad, mucha exigencia, pero muy poco de asumir responsabilidades. Eso es mentalidad mediocre. La mentalidad mediocre es muy reactiva por eso. Por eso reacciona por todo. Por eso yo quiero cambiar mi mentalidad. Y el pueblo de Israel murió en medio del milagro. No fueron capaces de sostener el milagro. No tenían mentalidad para eso. Hasta influenciaron a Moisés, el líder. Y esto es para los líderes. Líderes, ustedes no se pueden dejar influenciar por la mentalidad mediocre de los que de pronto lleguen. Ellos son personas que deben ser ayudadas a que su mente cambien, y no que usted quede en mentalidad esclava. Fíjese lo que dijo Moisés. Entonces Moisés respondió al Señor y dijo: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún dices, yo le daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? No se ve el milagro en medio del desierto. Entonces el Señor tuvo que contestarle, y esa es otra de sus manifestaciones, y es su esencia. Y para nosotros igual. ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Aún en el desierto el brazo del Señor no pierde su poder. El desierto no determina que Dios no tenga poder. Y el Señor, fuera de eso, le dice: ahora verás si mi palabra se cumple o no. Ahora lo verás. Desafortunadamente, a pesar de que este pueblo pedía y pedía maná, pedía codornices, carne, no lo supieron aprovechar, y esa generación murió en el desierto. Se murió con su mentalidad, la mentalidad de esclavitud. Y dice en Números 11, 33, 34: así que ese lugar fue llamado Kibot Hatava, que significaba tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Mentalidad que no pudo asumir el milagro y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la mentalidad de reino debe ser la que sostiene la escasez y la abundancia. Yo debo tener mentalidad de reino tanto en la escasez como en la abundancia. Mentalidad de reino, para no morir en el desierto.
para no quedarme con la mía. Porque yo creo que hay cristianos que han muerto físicamente a sus 90 años con mentalidad de esclavitud. Nunca quisieron hacer la transición. Ahí hay coincidencias. Coincidencias hay en la mentalidad de escasez. Hay muchas coincidencias y yo quiero resaltárselas hoy. Murmuración en la mentalidad de escasez. Murmuración, queja continua. Andan con gentuza. Andan con los de Egipto, para que los de Egipto les sigan diciendo: sí, verdad, pobrecito tú, pobrecito, cristianito. Son codiciosos. Esa mentalidad es codiciosa. Son esos que van a una reunión y: mijita, coja la servilleta y usted coja el tenedor y guárdeselo aquí. Y a los hijos le dicen: coma 3 o 4 veces, mijito, aquí en esta fiesta, aprovechemos, o si no mañana quién sabe. Mentalidad de esclavitud. También tienen expectativas muy distintas a las de Dios. Tienen desproporciones. No ven los milagros. No aprecian el poder de Dios. Y generalmente se pide para sí mismo, siempre. Generalmente se pide para sí mismo. Y aquí quiero resaltar también algo: que hay una gran diferencia entre la queja y el clamor. La queja y la contienda contra Dios, y el clamor o el gemir delante de Dios. Isaías 45:9 nos dice: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma, diciéndole: detente, lo que estás haciendo está mal, creo que te has equivocado de persona, conmigo no ves que yo soy de la iglesia, ¿por qué me tienes con maná? Exclama la olla: qué torpe eres. ¿Qué aflicción le espera a esa gente que no quiere cambiar su mentalidad y contiende con su hacedor? Nunca lo hicimos. Nunca, a pesar de en esos 20 años, jamás contendí con mi hacedor. Jamás me atreví a decirle, a levantarle un dedo, porque Él es Dios. Pero el Señor siempre tiene para usted, para su familia y para mí una tierra prometida. Eso es lo que más quiere Él, entregarle a usted todo lo que Él espera, con base en ese cambio mental. El pueblo de Israel entró a los 40 años a tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? Es cuando yo entro ya, después de todo eso que me pasa, de dejar esa mentalidad. Yo voy instruido militarmente, yo voy instruido espiritualmente, yo ya voy instruido, yo ya doy gracias, yo voy con gozo a pesar de muchas circunstancias. Yo voy entrando ya en una tierra prometida. Y el Señor da un versículo al pueblo que es rema nuestro, de mi vida, de mi familia. Dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, porque el Señor siempre va a querer que tú te acuerdes de dónde fuiste sacado. Acuérdese, mijito. Acuérdese, mijito, de dónde lo saqué. No porque nos quiera sacar en cara, sino porque eso nos mantiene. Y dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde, te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí,
Te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote solo con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Y viene una frase que es impactante. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nosotros empezamos a aprender que esa mentalidad me lleva a que no solamente la posición, el dinero, los ascensos, que Dios quiere que los tengas, vuelvo y repito, sino que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay un lenguaje que el pueblo de Israel debe asumir para cambiar esa mentalidad, y es el lenguaje de las promesas, el lenguaje de la revelación, el lenguaje de los sueños, porque aún en desierto tenemos que soñar. El lenguaje del reposo, porque aún en situaciones difíciles tienes que reposar tú y tu familia y esperar, porque en el reposo el Señor contesta. Y un lenguaje espectacular de Dios, el silencio. A veces el Señor se queda en silencio y es un lenguaje espectacular. No fácil, pero es un lenguaje de relación, un lenguaje para conocerlo. Yo les traje una de las promesas que el Señor me hizo en momentos de demasiada aflicción en mi vida. Y yo quiero decirles que las promesas tienen condicionantes. Las promesas tienen un término de tiempo, porque si no, de lo contrario, tú manipularías con las promesas. Esta promesa fue en febrero 1 de 1999, porque siempre acostumbro a resaltar en la Biblia cuando el Señor me habla. Y en febrero 1 de 1999, en un momento de no trabajo, no salario, de mucha aflicción familiar, el Señor me dice, y lo traigo en la Reina Valera, 1995. Jeremías 31, 16, 17 dice: así ha dicho Jehová, así contesta, así habla Dios. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. Estoy viendo en el año 2014, después de mucho tiempo, el cumplimiento de esta promesa. Hay salario para mi trabajo. Hay esperanza para mi porvenir. Porque las promesas tienen un término de tiempo. Un término de tiempo. Jesús, el gran ejemplo de mentalidad de reino. De hecho, todo su paso por la tierra fue para enseñarnos a vivir en mentalidad de reino. Y lo mataron por eso. Dio su vida por eso. Porque nunca el pueblo entendió que debía cambiar sus equipajes. Nunca el pueblo entendió, a excepción de unos pocos, que debía cambiar su mentalidad de esclavitud, de mediocridad, y meterse en un nuevo reino, en el reino del agradecimiento, del gozo, de la perseverancia. Y también su mentalidad fue probada, porque él fue probado en todo. Antes de iniciar su ministerio, en Mateo 4:1-4 se muestra cuando el Señor lleva a Jesús al desierto. Por eso los desiertos generalmente son de Dios. Casi siempre el Señor lleva tu vida al desierto.
para darte la opción de un cambio, de una transición para bien tuyo. La palabra dice que Él nos disciplina para bien de nosotros. Y dice, después de un ayuno de 40 días, tuvo hambre. Inmediatamente el enemigo cayó y le dice: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No negoció los principios Jesús, no los negoció. No volvió a Egipto, no volvió atrás. Por eso yo hoy traje este pan, que tiene gran significado hoy en nuestra prédica, porque Jesús es el pan de vida. Jesús es todo lo que necesitamos. En Juan 6:32 al 35, Jesús tuvo que decirle a un grupo de gente que iba detrás de Él solo para que los alimentara, solo para que les diera comida, para que les diera el ascenso, para que les diera el puesto, para que les diera lo que ellos querían, la carne. Y les tuvo que decir: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos de ese pan todos los días. Y eso es lo que yo quiero decirle hoy, que tú y yo podamos decirle: Señor, danos de ese pan todos los días. Esa es la porción exacta. Eso es más que suficiente. Eso es lo suficiente. No importa si estoy en la abundancia, no importa si estoy en la escasez, mi mentalidad de reino es la misma. El que viene a mí, dice el Señor, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Y por eso usted hoy alce sus manos. Alce sus manos hoy al cielo. La iglesia necesita un cambio de mentalidad para recibir lo que Dios quiere entregar en este tiempo. Señor, si hay vestigios en mi mente de mentalidad ruinosa, de mentalidad esclava, de mentalidad que no te agrada a ti, de una mentalidad de escasez, de una mentalidad pecaminosa, Señor, yo clamo hoy por el pan de vida. Yo clamo hoy por una nueva mentalidad. Esa mentalidad de la transición, esa mentalidad que te agrada, esa mentalidad que me puede meter en tierras prometidas. Yo hoy pido para mi iglesia lo mismo, una mentalidad nueva, una mentalidad de reino, una mentalidad que en pleno siglo XXI active lo infinito de Dios, active todo ese reino de infinitas posibilidades en mi familia, en mi trabajo, en donde yo estoy, porque tú eres nuestro pan de vida.